Vamos a hablar de intolerancia a las estatinas, mito o realidad. Y esto sí que nos cae como anillo al dedo a todos los colombianos, porque es que en este país del Sagrado Corazón de Jesús es el país de los mitos, ¿sí o no? Hay unos mitos muy bonitos y hay unos que no son tan bonitos. A mí me encantan estos, por ejemplo, el Moán, la Madremonte, la Patasola, el jinete sin cabeza. ¿Quién de ustedes no ha escuchado eso de sus abuelos, de sus padres, de sus vecinos? Pero hay unos mitos que no son tan bonitos. Por ejemplo, el que tuvimos con el COVID-19, con la vacuna, y entonces, ¿quién de ustedes tuvo pacientes? Yo tuve muchos pacientes en que le dijeron, doctor, usted ya se hizo la prueba del imán. ¿Cómo es que la prueba del imán? Entonces, pásese un imán por el brazo, o una moneda, o algo metálico, y si se le queda pegado, eso fue que le metieron un chip. Y eso es así. Y entonces, a menos que usted sea Magneto, el de X-Men, claramente este mito es falso. Este mito es falso porque no hay manera de que usted se pegue un imán o se pegue monedas, como hay muchísimos videos fake en internet, ustedes lo pueden buscar, y nosotros somos campeones mundiales en Colombia en los mitos. Entonces el doctor Akira Endo, que es el padre de las estatinas, a sus 89 años creo que tiene al día de hoy, debe estarse cogiendo los pelos y rasgándose las vestiduras con todos estos mitos que se generan en torno a las estatinas, y si viviera en Colombia ya le hubiera dado un patatús de todo lo que le inventamos a las estatinas. Para que recordemos, el doctor Akira Endo trabajó en la década de los 70 en la síntesis de colesterol, y él hizo la hipótesis que los hongos, para protegerse de los parásitos, alteraban su síntesis de colesterol, y así, tiempo después, fue que a partir de esos estudios se creó la primera estatina industrial, que fue la lovastatina, a partir del hongo que era el Aspergillus. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, recordemos rápidamente cómo funciona una estatina. Esto es un esquema básico que hice. Recuerden ustedes que lo que hacemos con las estatinas es bloquear de manera competitiva una inhibición de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, y esto a su vez va a disminuir la producción, la síntesis de colesterol endógeno, toda vez que no se permite la transformación a mevalonato y pues todos sus productos posteriores. Entonces, al no haber colesterol endógeno, pues la célula no es boba, dice, se me está bajando el colesterol endógeno, vamos a hacer señales internas para producir más hidroximetilglutarilcoenzima A, pero como la tenemos bloqueada con la estatina, entonces no se va a producir. Por lo tanto, el segundo mecanismo por el cual la estatina va a producir disminución del colesterol es que se van a aumentar la síntesis de receptores de LDL, y al aumentar la síntesis de receptores de LDL van a absorber, van a capturar más LDL de la circulación. Entonces las estatinas, para que recordemos, tienen dos mecanismos: disminución de la síntesis endógena y aumento en la captación del LDL circulante. Ya ustedes han escuchado lo de los conceptos de estatinas de moderada, de baja y de alta intensidad, pero quiero hacer el énfasis en esto, en el primer cuadrante. ¿Qué se define como una terapia estatínica de alta intensidad? Una terapia estatínica de alta intensidad es aquella que logra una reducción al menos del 50% o más de colesterol LDL. Por eso es que lo llamamos de alta intensidad, con las monoterapias que ustedes observan y que ya hemos evaluado en las anteriores presentaciones. Y también tener en cuenta que las estatinas no todas son iguales. Algunas son lipofílicas, otras son hidrofílicas, y esto va a tener impacto cuando hablemos de los potenciales efectos adversos que tienen las estatinas, para que lo tengamos en cuenta. Simplemente decir que las hidrofílicas son la rosuvastatina y pravastatina, y el resto son lipofílicas. Entonces, sabemos que las estatinas son pieza clave en el tratamiento del riesgo cardiovascular en la mayoría de dislipidemias, como ustedes lo han visto, y no solamente tienen efecto en disminuir el LDL, sino también tiene unos efectos pleiotrópicos. Pleiotrópico quiere decir efecto diferente
a precisamente la reducción de ese LDL. Entonces tiene efectos, como ustedes lo pueden observar ahí, efectos antioxidantes, efectos antifluoriferativos, estabilización de la placa de ateroma, en fin. Pero a pesar de la evidencia sólida que llevamos varios años leyendo acerca del beneficio de las estatinas, desafortunadamente a nivel mundial, esto sí ya no es solo Colombia, a nivel mundial, la tasa de discontinuación de la terapia con estatina es muy alta, incluso pacientes que han tenido ya eventos cerebrovasculares por alguna razón la suspenden, y hay cortes que hablan incluso de la mitad de los pacientes que discontinuación de la terapia. Esto evidentemente aumenta la mortalidad. Esta gráfica, que es bien bonita, básicamente ejemplifica cómo de un universo de 100% de pacientes que tienen terapia con estatina, nosotros los médicos los clasificamos probablemente con sospecha de intolerancia entre un 20 a un 30%, eso es un montón, 3 de cada 10 es un montonazo. Le estamos impactando en aumentar la mortalidad cardiovascular, pero realmente si hacemos un análisis juicioso de quién es intolerante o no, probablemente ese 20 o 30% se reduzca simplemente a un 5 o 6%. Y eso se ha visto en muchos estudios que se han publicado, en cómo los pacientes que han tenido una sospecha de intolerancia suspenden temporalmente la estatina, pero si nosotros hacemos ciertas estrategias que les vamos a mostrar a continuación, probablemente la gran mayoría de ellos pueden tolerar la terapia con estatina y así disminuir su riesgo cardiovascular. Esta diapositiva es del Cleveland. Fíjense ustedes cómo ellos les llegaron ya 1.600 pacientes en los que les habían aparentemente documentado intolerancia por las estatinas, usando 2 estatinas diferentes, y dijeron no la toleran. Pero de todos esos 1.600 pacientes, fíjense cómo ellos juiciosamente, haciendo unos algoritmos claros de manejo y que vamos a nombrar como les digo a continuación, lograron que por lo menos 1.000 de esos 1.600 pacientes lograran continuar con la terapia con estatina diaria, 149 en días alternos, y solo un porcentaje menor terminó sin estatinas y utilizando una terapia hipolipemiante no estatínica. ¿Y por qué pasa esto? Y ya lo habían nombrado por ahí, y es que hay tanta noticia falsa en el universo en el cual vivimos acerca de las estatinas, que eso influye en la mente de nuestros pacientes, y nuestros colombianitos, vuelvo y digo, somos campeones en creer todo lo que dice la vecina, el tío, la suegra, lo que está en internet, lo primero que se nos ocurre y no en el médico. Y eso se llama efecto nocebo, es lo contrario a efecto placebo. El efecto nocebo se denomina nocebo porque es el empeoramiento de los síntomas o signos de una enfermedad simplemente por la expectativa del paciente consciente o inconsciente de los efectos negativos. O sea, me van a formular estatina, pero yo leí que eso es malo, que eso me va a dañar el hígado, que eso me va a dar dolores musculares, entonces me tomo la primera pepa y ya me empezó a doler todo. Y eso no solamente es con los pacientes, sino desafortunadamente nosotros como médicos hacemos parte de esa cadena de efecto nocebo, porque también nos dejamos creer increíblemente de las noticias que no son reales. Entonces, ¿existe intolerancia sí o no a la estatina? ¿Es un mito o es una realidad? Entonces, definamos conceptos. La definición de intolerancia a la estatina. Esto es un continuum. Inicialmente hablaban de una incapacidad para tolerar una dosis, la dosis de estatina necesaria para mejorar tu riesgo cardiovascular. Ya sabemos que el riesgo cardiovascular es individual. Hay unos que necesitan estatinas de alta, de moderada, de baja intensidad. Entonces, si tú no toleras la dosis necesaria para controlar tu riesgo cardiovascular, entonces ya empezamos a hablar de intolerancia. Puede ser cualquier efecto relacionado con disminución de la calidad de vida que lleve a la decisión de disminuir o discontinuar la terapia farmacológica. Siendo un poquito más estrictos, y a partir del consenso canadiense, dijeron no solamente es que no toleres una, intenta usar al menos dos estatinas diferentes a cualquier dosis, o si estás usando una, es la incapacidad de que toleres la dosis creciente del fármaco y que evidentemente no haya interacciones fármaco-fármaco, ¿sí? Estamos hablando claramente y puntualmente de la intolerancia al medicamento estatínico y no las interacciones que puede haber usando otro tipo de fármacos, qué sé yo, atorvastatina, gemfibrozil, casi proscrito.
eso se sale porque sería una interacción fármaco-fármaco. Los síntomas debieran aparecer, este es un dato importante, cuando ustedes colocan la estatina para tratar de clasificarlo como intolerancia, debería aparecer entre las primeras 12 semanas los síntomas, tras el inicio del tratamiento o tras un aumento de la dosis, y resolverían esos síntomas cuando usted quita la terapia. De tal manera que el Consenso Nacional de Lípidos, que primero hizo una definición en 2014 y luego en 2022, que es lo que yo les resalto ahí, señala básicamente el resumen de la definición de intolerancia a las estatinas. Entonces, uno o más efectos adversos con el uso de la terapia con estatinas que resuelven cuando usted quita o reduce la dosis. Mínimo use 2 estatinas que estén probadas, y puede haber 2 escenarios: que usted tenga una intolerancia completa, es decir, incapacidad para tolerar cualquier dosis de esas estatinas, o una intolerancia incompleta. Intolerancia incompleta o parcial, ¿sí?, es la incapacidad de tolerar por lo menos la dosis necesaria para lograr el objetivo terapéutico para tu riesgo cardiovascular, pero tú puedes tolerar una dosis de pronto un poco más baja. Entonces, esa sería como la definición. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas atribuibles a la intolerancia por estatina? Entonces, todos han visto esta estatua, es Discóbolo, es la estatua griega conocida que hace referencia a los Juegos Olímpicos de este hombre lanzando el disco, y es una mnemotecnia para que ustedes tengan en cuenta de los sitios donde probablemente haya más frecuentemente síntomas relacionados con la intolerancia con las estatinas. Entonces, los síntomas más frecuentemente relacionados son síntomas musculares, por eso los pongo ahí en rojo. Y si miramos a Discóbolo, ¿dónde tiene rojo los puntos Discóbolo? Entonces, en las extremidades proximales, ¿cierto?, en las caderas, y todo esto de manera bilateral en las pantorrillas. Entonces, brazos, cadera, pantorrillas, siempre de manera bilateral, ¿de acuerdo? Injuria hepática es el efecto adverso relacionado con las estatinas frecuente. Hay otros menos frecuentes como la diabetes incidental, trastornos cognitivos y otra serie de cosas, pero pues nos vamos a centrar básicamente en estos. Y en cuanto a decir por qué producen intolerancia las estatinas, por qué producen síntomas musculares, por qué producen alteraciones hepáticas, pues hay un sinfín de teorías al respecto. Y hago énfasis en teoría, es más teórico que demostrado, pero pues básicamente lo que hace uno con la vía de la… ¿Cómo me devuelvo? Lo que hace uno al bloquear la vía de la hidroximetilglutaril coenzima A, no solamente es alterar el colesterol, sino también uno altera la preelinación de proteínas y una cosa que se llama ubiquinona, que básicamente es clave para el mantenimiento de la energía muscular, y cuando se disminuye su concentración probablemente hay mayor estrés oxidativo a nivel muscular, acumulación de esteroles vegetales también a nivel muscular, y eso podría explicar la mayoría de los síntomas musculares que se presentan. También por su mecanismo de acción puede haber bloqueo de los canales de calcio y así alterar también la homeostasis de la glucosa y en cierta manera tratar de explicar aquellos casos que se describen en la literatura de diabetes incidental y en fin. Pero independientemente de todas estas teorías, pareciera que siempre debe haber un paciente que sea genéticamente susceptible, o sea, todos los que tomamos estatinas no nos va a dar lo mismo. Entonces pareciera que siempre tiene que haber una predisposición genética, un polimorfismo que respalde la aparición de los síntomas de la intolerancia. Y también hay unos factores predisponentes que ustedes deben tener muy claro en la consulta cuando evalúen estos pacientes. Los pacientes que estén polimedicados, ahorita les voy a mostrar una tablita donde están la mayoría de medicamentos con los que pueden interactuar y generar reacciones adversas a las estatinas. Las dosis altas de estatinas, se ha comprobado en los estudios que entre más alta la dosis, mayor probabilidad de desarrollar efectos adversos potenciales. El tipo de estatina, que yo les nombraba en las anteriores diapositivas, hay unas que son lipofílicas y otras que son hidrofílicas. Las que son lipofílicas tienen mayor probabilidad de desarrollar eventos adversos y las hidrofílicas menor. Recuerden que la hidrofílica es rosuvastatina, pravastatina y el resto son lipofílicas. El ejercicio intenso, pero realmente intenso, maratón,
el hipotiroidismo severo no controlado, la deficiencia de vitamina D, podrían explicar la aparición de eventos adversos, sobre todo síntomas musculares relacionados con las estatinas, y pues hay que tenerlos en cuenta. Entonces, en la parte izquierda ustedes observan un listado de medicamentos, ustedes lo pueden buscar en internet, ahí aparecen pues, para tenerlos en cuenta qué medicamentos pueden interactuar con las estatinas, y hay otros factores predisponentes que pueden favorecer la aparición de eventos adversos. O sea, si usted es más viejito, si usted es mujer, si usted tiene un índice de masa corporal bajito, si usted ya tiene antecedentes de enfermedad neuromuscular, si usted tiene antecedentes de miopatía, pues claramente puede que aumente el riesgo de desarrollar síntomas con la terapia con estatina. Entonces, miremos mitos y realidades. Yo me paro en la consulta y digo, todo dolor muscular, se me llega un paciente y me empecé a tomar estatina y me llegó a la semana y me dijo, doctor, no, eso me da un calambre en el dedo y no lo puedo mover. ¿En ambos dedos? No, solo en esta mano. Y eso es la estatina y yo la dejé de tomar. ¿Será que todo dolor muscular bajo terapia con estatina indica que debo replantear el medicamento por intolerancia? Y si no lo hago, si yo no se lo quito, entonces fijo a mi paciente le va a dar rhabdomiolisis y se va a morir y me lo van a chutar. Y eso, ahí es la parte donde yo les digo que uno como médico favorece el efecto nocebo de los pacientes. Entonces claramente esto es un mito, esto no. Hay que identificar cuáles son los síntomas musculares realmente relacionados con las estatinas. Entonces hay un espectro de eventos adversos musculares. Entonces va uno desde las mialgias, que la definición es disconfort o dolor inexplicado con una seca normal, puede ser dolor, puede ser rigidez, puede ser sensibilidad, puede ser calambres musculares, usualmente de manera simétrica, como les mostré en el dibujo del discóbolo en lo que vimos que era de manera bilateral. Puede haber miopatía, que ya es debilidad muscular, miositis, es inflamación muscular, o mionecrosis, cuando ya observamos una elevación de la creatinquinasa. Esa mionecrosis puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a la elevación más de 3 veces encima del límite superior normal, es una mionecrosis leve, más de 10 veces moderada y más de 50 es severa. Y la rhabdomiolisis es una mionecrosis asociada a mioglobinuria, como ustedes saben, y falla renal aguda. Vuelvo y les muestro que esto es más frecuente en las lipofílicas que en las hidrofílicas. Y entonces vuelve discóbolo, acuérdense siempre del dibujo, o sea, realmente los síntomas más predominantes son proximales, vuelvo y les digo, caderas, brazos, pantorrillas de manera bilateral. Y para objetivizar un poquito mejor, yo recomendaría que todos tratáramos de usar el índice de síntomas musculares asociados a las estatinas, que está también en internet, ustedes lo buscan así, índice muscular de efectos adversos asociados a las estatinas, y es esta tablita muy sencilla, miren que es una tablita de parámetros clínicos, aquí no hay nada de laboratorios. Entonces dice, dolor de cadera bilateral simétrico, 3 puntos, dolor simétrico en pantorrillas, 2 puntos, simétrico proximal en miembros superiores, 2 puntos, dolor inespecífico como el del que solo me dolió un dedo, es 1 punto, y en fin. Es improbable que haya síntomas relacionados con la terapia con estatinas si ese puntaje global es menor a 7, es posible si es de 7 a 8 y es probable, es más probable si está entre 9 y 11, que es el puntaje total de la escala. Entonces siempre tener en cuenta, es una escala muy sencilla de usar. Fíjense ustedes que a diferencia de lo que uno pensaría, la mayoría de ese espectro de síntomas musculares básicamente están dados por las mialgias, ¿sí? Esto es uno de bastante literatura que encontramos aquí, simplemente les traje que esto es un metaanálisis de 35 ensayos, 74,000 pacientes, en el que las mialgias tienen un porcentaje mayor con respecto a otras aparición de síntomas musculares. Y aquí también de una vez decimos que la rhabdomiolisis, miren, es 0.1% de probabilidad de desarrollo. O sea, para que un paciente haga rhabdomiolisis por uso de estatina, eso es exótico, eso es extremadamente raro, eso es prácticamente anecdótico, para que nosotros como galenos le perdamos el miedo a usar las estatinas. Entonces, la tasa de mialgias en los pacientes tratados con estatinas es variable y de acuerdo a cómo se interrogue, y por eso les dejé el dato de la tablita para que tratemos de homogeneizar la manera en que evaluamos las mialgias. En muchas ocasiones pues no son
síntomas relacionados directamente con el fármaco, sino que probablemente haya efecto nocebo ahí. Y un dato importante que es lo de abajo, y es que de rutina, no sé qué opinan mis colegas panelistas, no se debiera pedir seca total de rutina, o sea, no hay ninguna recomendación fuerte al respecto. Otro mito, si yo tomo estatina, ¿se me va a dañar el hígado? ¿Les han preguntado? A mí me han preguntado un montón de veces en la consulta. Pues no. La injuria hepática es señalada como una causa frecuente de estos pacientes que interrumpen la terapia, pero esto también es extremadamente infrecuente, o sea, para que una terapia con estatina te lleve a una injuria hepática grave, severa, el porcentaje es el que está ahí mencionado en rojo, es extremadamente bajo. Es plausible, es frecuente, eso sí, es esperable que uno pueda tener una elevación discreta de las aminotransferasas, AST o AST, pero eso no tiene ninguna relevancia clínica, no le va a pasar absolutamente nada al paciente, no le ocasiona síntomas. Entonces no se asusten si ustedes ven una discreta elevación, si el paciente está totalmente asintomático, porque el beneficio de la terapia es evidentemente muchísimo mayor que su riesgo. Lo mismo la tabla en la que mostramos cómo el AST y ALT en unos ensayos que compilaron más de 160.000 pacientes casi, como la elevación de ALT y AST es muy discreta, más con unas estatinas que con otras, vuelvo y les digo, más con las lipofílicas que con las hidrofílicas. Entonces, la elevación de las aminotransferasas no tienen relevancia clínica, la probabilidad de insuficiencia hepática en su paciente es muy baja, dele el beneficio de la terapia con estatina. No se asuste, colega médico. Si yo tomo estatinas, ¿me voy a volver diabético? A mí me salieron con esa la semana pasada, justamente. ¿Me voy a volver diabético? Pues no. Sí se ha descrito en la literatura asociación entre el uso de estatinas y probablemente el incremento en la incidencia de diabetes, pero en pacientes, sobre todo en pacientes que ya de base tienen factores de riesgo e historia familiar para desarrollar diabetes. ¿De acuerdo? El tratamiento con estatinas claramente es una pieza fundamental, como ustedes lo observaron en las anteriores presentaciones, del manejo del riesgo cardiovascular en los diabéticos, y no darle estatina a una persona y sobre todo a un diabético está absolutamente proscrito. Realmente la incidencia de esto es muy baja. Mecanismos plausibles, como les había comentado ahora rato, bloqueo de los canales de calcio, disminución más teórico, ¿no? El del cotransportador de glucosa, el GLUT4, que podrían explicar eventualmente la aparición incidental de diabetes. Pero como uno se tiene que ir a la literatura, a la mayor evidencia posible, entonces hay demasiados metaanálisis, simplemente les traigo este que es bien bonito, que es de Lancet, en que cogieron 3 estudios clínicos, 90.000 pacientes, y lo que está en rojo es lo más importante de la diapositiva. Es necesario tratar 225 pacientes por 4 años para que se produzca un caso de diabetes incidental. Eso es extremadamente bajo, mientras que durante los mismos 4 años usted logra evitar más de 5 eventos cardiovasculares mayores, entonces se cae de su peso en que el beneficio de la estatina claramente supera este riesgo. Si mi papá toma estatina, ¿le va a dar demencia? Pues no, realmente no. Las alteraciones cognitivas también son muy bajas y solo el menos del 0,1% de la población pueden presentarlo. Recuerden ustedes que los receptores de LDL se saturan con 15 miligramos por decilitro y una célula neuronal trabaja con 5 miligramos por decilitro. Entonces, no solamente por efecto adverso propio del medicamento, sino bajar el colesterol mucho no te va a afectar tu función cognitiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las acciones para tratar de evitar la intolerancia? Primero, mirar si el paciente tiene indicación clara del uso de las estatinas, si tiene alguna contraindicación, si tiene historia previa de alguna comorbilidad que aumente el riesgo, si está tomando medicamentos que aumenten el riesgo, y si sí, tratar de estimar cuál sería la probabilidad de desarrollar. Hacemos la escala que les mostré de los síntomas musculares asociados a las estatinas, si es improbable o es probable. Entonces nos dará una puntuación baja o alta. Si la puntuación es baja, básicamente hay varias maneras de aproximarlo. Usted podría hacer, suspenda transitoriamente la estatina, evalúe otra causa de los síntomas. Si estaba tomando una estatina de alta intensidad,
puede reiniciarla a una dosis más baja si no estaba tomando una estatina de alta intensidad, pero si usted estaba tomando una estatina de alta intensidad, cámbiesela, si estaba tomando atorvastatina, dele rosuvastatina o viceversa y evalúe cómo se comporta, o si ya estaba tomando una estatina a dosis bajas, pues mire a ver si vale la pena dar dosis interdiaria. Si la puntuación es alta de esa escala, usted podría suspender el medicamento, evaluar si tiene alguna interacción medicamentosa, evalúe las comorbilidades, como les dije, si tiene hipotiroidismo, si tiene deficiencia de vitamina D, enfermedad renal, etcétera, para que pueda aproximar al manejo del paciente, y básicamente la aproximación es la misma. Si usted no estaba tomando una estatina de alta intensidad, reinicie la misma a una dosis más bajita. Si ya la estaba tomando a dosis bajitas, déla en días alternos. Si usted estaba tomando una estatina de alta intensidad, cámbiele a la otra, atorva por rosuvastatina o rosuvastatina por atorvastatina, y recalcule ese riesgo en 4 a 12 semanas con la misma escala. Si la puntuación sigue alta, pues considere cambiar de una estatina lipofílica a hidrofílica o viceversa, y si no mejora, pues considere usar una terapia hipolipemiante no estatínica. Si la puntuación es baja, usted reevalúa, y también de acuerdo a si los síntomas persisten o no, evalúe si vale la pena continuar con la terapia con estatina a una dosis más baja o cambiarla. Y hay algoritmos, no me voy a detener en esto, hay algoritmos que utilizan la creatinquinasa para evaluar la probabilidad o el algoritmo de manejo, pero realmente me parece mucho más práctico hacerlo desde el punto de vista clínico, porque les digo, no hay una recomendación para usar SK de rutina. Y en caso de injuria hepática, pues ya les comenté, las hepatopatías son extremadamente bajas, entonces hay un algoritmo que recomiendan básicamente, y es tratar de usar la determinación de las transaminasas, evaluarla, si hay una elevación que es pequeña, menor de 3 veces el límite superior normal, y su paciente está asintomático, no requiere estudios adicionales, continúe la terapia, pero si usted tiene una elevación más de 3 veces el límite superior normal y si su paciente tiene síntomas o no, pues desarrolle el algoritmo que usted ve ahí para tratar de objetivizar si realmente o no la terapia con estatina está haciendo alteración en su perfil hepático. Entonces, como conclusiones, ¿existe la intolerancia a las estatinas? ¿Es un mito o es una realidad? Pues sí, es una realidad, pero con los bemoles que dijimos actualmente. Tener en cuenta el efecto nocebo, tener en cuenta todas estas variables objetivas para tratar de determinar si sí o no estamos frente a una terapia, a una intolerancia para las estatinas. Y las estatinas, pues recordar que hay efectos adversos que pueden ser reales o irreales de acuerdo al paciente, que es probablemente de las cosas más importantes que les quiero dejar acá. Analizar cada caso, objetivizar de manera estricta cada caso, y por favor desmitifiquemos la terapia con estatinas. Muchísimas gracias.